Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación, OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla estas fotografías de un lugar muy particular, muy especial, muy bello, en el bosque de Chapultepec, que es el mariposario, con su exhibición también de arácnidos, de insectos. Mucha gente a lo mejor puede decir, bueno, pues ¿cómo es posible que a estos animalitos se les reduzca a este lugar? Pero bueno, es una experiencia importante para que los niños, los adultos, todo el mundo conozcamos a toda una serie de especies de mariposas, de insectos, de arácnidos, y sobre todo que empecemos a respetar a estos animalitos que andan por ahí libremente y que algunos de ellos, por desgracia, son especies en riesgo de extinguirse. Visiten Chapultepec, visiten el mariposario. Damos inicio a nuestro programa hablando de la historia de nuestro municipio, Ecatepec. De acuerdo a nuestra fuente, que es Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García, que nos dicen que en el año de 1819 se registró una gran inundación en la Ciudad de México, y el día 27 de septiembre de 1821 se consumó la consumación, dice aquí, del movimiento insurgente. En vista de que el ejército realista de la corona española no podía acabar con las guerrillas insurgentes de Vicente Guerrero en el sur y Guadalupe Victoria en Veracruz, y estas a su vez tampoco podían derrotar completamente al ejército realista, se llegó al acuerdo de terminar con esta desgastante conflagración bélica que duró 10 años. Todo ello por el bien de México. El acuerdo. Agustín de Iturbide se unió a Vicente Guerrero, formando el ejército trigarante que entró triunfal a la Ciudad de México. El día 15 de septiembre de 1823 se registró la exhumación y traslado de los restos del generalísimo Morelos. Los restos del prócer de la patria se encontraban en la iglesia de San Cristóbal, Ecatepec. Al ser exhumados se trasladaron primero a la villa de Guadalupe y luego a la catedral de la Ciudad de México, según la maestra Vázquez Mantecón, investigadora de la UNAM. En el año de 1824 se derogaron los títulos hereditarios o de sangre. Las repúblicas de indios, cuyas autoridades eran nobles indígenas, dejaron de existir como clase social. Los títulos de nobleza, escudo de armas y demás privilegios desaparecieron. El día 6 de agosto de 1824, Ecatepec fue considerado un distrito judicial. El Congreso Constituyente del Estado de México decretó la ley que declaraba a Ecatepec como distrito judicial. El 9 de febrero de 1825, Ecatepec se convirtió en municipio. Se decretó la erección del municipio de Ecatepec, teniendo como cabecera municipal la villa de San Cristóbal, Ecatepec. Y el día 12 de septiembre, también de 1825, Ecatepec perdió parte de su territorio. Por la erección del municipio de Tecámac, Ecatepec fraccionó su territorio, apartando de su jurisdicción los pueblos de Santa María Ozumbilla, San Pablo Tecalco, San Francisco Cuautlisca, San Pedro Atzompa, las haciendas de Ojo de Agua y Santa Ana, y los ranchos de San Martín y San Diego. Pues hasta aquí la importante historia de nuestro querido municipio Ecatepec. Y damos continuidad a la lectura que dejamos pendiente
en nuestra anterior sesión. Estamos hablando del libro de José Rubén Romero, Desbandada, que nos da una ilustración acerca de cómo eran los pueblos mexicanos pacíficos antes de toda esta violencia como la actual del narcotráfico, pero como la violencia que generó décadas después la guerra cristera, la sangrienta guerra cristera. El Marinero, nos dice Romero, es un barrio peligroso en Tacámbaro, Michoacán, mancillado por todos los vicios. Mujeres de la vida alegre viven allí su vida de tristezas, y hombres con fama de perdidos endulzan su existencia con amargo de sidra. Pleitos a toda hora, rasgueos de guitarras, carreras y gritos. Sin embargo, los mendigos que imploran la caridad pública encuentran en estos alborotados callejones un mendrugo de pan o un taco del paradójico principio más fácilmente que en la plaza donde viven los ricos. No hay gente más caritativa que el ladrón y la prostituta, quizá para contrarrestar su propio pecado. Por el barrio de La Campana suben las vacas lentamente. A esa hora, en el crepúsculo ilumina el paisaje con sus lápices de colores. Caminan sin pastor y sin guía. Todas conocen su casa y como no tienen prisa para llegar a ella, husmean pachorrudas detrás de las bardas. Se asoman a todas las puertas, mirando con impertinencia de personas miopes, y no paran de mover las mandíbulas, lo mismo que esas gentes chocantes y odiosas que mastican chicle. Aquí quede Tacámbaro, visto a vuelo de pájaro, sobre las rojas tejas que con la lluvia huelen a jarrito nuevo, sobre los campos moteados de azucenas, sobre el divino espejo de la alberca, en donde los siglos peinan sus cabelleras grises, sobre los trapiches crueles, que lo mismo chupan la sangre del peón que la miel de caña. Se extiende este cielo maravilloso de Tacámbaro, como una cortina de zafiro, y en las noches tranquilas, claveteado de estrellas, parece un arnero infinito por donde se filtra la luz de otros mundos. Desbandada, de José Rubén Romero, editorial Porrúa S.A., 1978. Ahora retornamos a nuestra fuente hemerográfica del periódico Excelsior del día 8 de octubre de 1928, que en su página 4 y a 8 columnas publicó esta nota: emocionante tragedia que se desarrolló en el tren de pasajeros de Guadalajara. Cabecilla rebelde que al ser descubierto se arrojó del convoy cuando éste corría a enorme velocidad. Fue aprehendido después. Julián Fernández, el Pelos, que era cabecilla de que se trata, fue juzgado sumariamente y pasado por las armas en Yurécuaro. El cabecilla iba de incógnito cuando fue descubierto por el diputado local de Jalisco de apellido Picasso. Al sentirse desenmascarado, el rebelde cristero rompió el cristal con su puño, logró arrojarse por la ventana del ferrocarril. El tren retrocedió para recoger lo que suponía cadáver, pero lesionado Fernández corrió hacia el monte, siendo perseguido por la guardia del convoy. Lo capturaron y lo entregaron al jefe de guarnición de Yurécuaro y después de juicio sumarísimo fue fusilado. El Pelos confesó que fue comisionado por los altos jefes del movimiento de Jalisco para ir a México a cumplir importante comisión por parte del ejército cristero. No especificó cuál misión. El coronel Lacarra rindió su parte de guerra a la secretaría correspondiente. Los informantes del periódico
para la redacción de esta nota fueron los propios pasajeros del tren a su arribo a la Ciudad de México. Qué escenas tan tremendas se vivieron durante la Guerra Cristera. Ahora nos remitimos al número 4099 del sábado 9 de junio de 1928 del periódico Excelsior, que en primera plana publicó esta nota. Pasarán aún varias semanas para lograr saber si la cuestión religiosa se solucionará. Es cierto que el señor arzobispo de Michoacán se encuentra en Roma tratando con su santidad el Papa este trascendente asunto. Todavía es prematuro que se informe en definitiva. La Congregación de Asuntos Eclesiásticos del Vaticano estudiará detenidamente el informe que presentó Monseñor Ruiz y Flores. Círculos católicos perfectamente autorizados declararon a Excelsior que en torno al asunto religioso había 3 puntos, uno cierto, uno probable y otro prematuro. Es cierto que el arzobispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz y Flores, se encontraba en Roma. El probable, que más bien debían enunciar como posible que hubiera un documento que sentara las bases de un acuerdo. El prematuro, una solución al conflicto. Estos círculos católicos dijeron que era exagerada la información periodística. Entre el pueblo católico había mucha expectación, pero la solución del problema llegaría, tal vez, en un mínimo de 4 meses. Monseñor Ruiz y Flores, que era acompañado a Roma por el obispo de Tabasco, Pascual Díaz, suplía a Monseñor Mora y del Río por su fallecimiento como jefe nato del comité episcopal, y se especulaba de que si tenía éxito en su misión de resolver el conflicto con el gobierno mexicano, entonces sería designado arzobispo de México y primado de la Iglesia mexicana. Los integrantes de las juntas vecinales estuvieron preguntando persistentemente a la Procuraduría General de la República sobre la solución del conflicto. Esta instancia le respondió que el problema continuaba igual y que ellos seguían siendo los responsables del resguardo de los templos y de sus pertenencias, de acuerdo a los inventarios iniciales levantados. Se planeaba formar comisiones especiales integradas por agentes de la Procuraduría y de la Secretaría de Gobernación para hacer entrega de los inmuebles del culto y de sus diversas propiedades a los sacerdotes una vez que el problema llegara a solucionarse. Si hubiera faltantes, se procedería penalmente en contra de quienes resultaran responsables. Pues esa era la situación que se vivía. Los acuerdos pretendidamente a los que se buscaba llegar en el Vaticano, el riesgo en que estaba la riqueza de los templos, y todo esto era ocasionado por la Guerra Cristera. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.